124.000 millas por hora, un objeto colosal, del tamaño de una ciudad, atravesó el sistema solar sin previo aviso. Los astrónomos lo llamaron 3I/ATLAS, y al principio creyeron que era solo otra roca interestelar. Pero estaban equivocados. Justo cuando este visitante misterioso alcanzó su punto más cercano a Marte, los flujos de datos de la NASA se apagaron. Ni una imagen, ni una lectura, solo vacío. Y como si el universo quisiera agregarle drama al misterio, aquel apagón coincidió con un cierre del gobierno, una coincidencia demasiado perfecta. Desde entonces, algo no encaja. Los cálculos no cuadran, las trayectorias desafían la física y las señales captadas no parecen naturales. Algunos expertos, entre ellos Michio Kaku, advierten que la NASA podría estar ocultando información crítica, que lo que llamamos 3I/ATLAS podría no ser una roca, sino una nave impulsada por energía nuclear viajando desde más allá de las estrellas. Todo comenzó con una alerta silenciosa en los telescopios del proyecto ATLAS en Hawái. Una señal tenue, casi imperceptible, un punto de luz que no debería estar allí. Al principio, los astrónomos pensaron que se trataba de un simple cometa, otro visitante pasajero entre tantos, pero al analizar su trayectoria, algo no encajaba. Su velocidad era demasiado alta, más de 124.000 millas por hora, y lo más desconcertante, no seguía ninguna de las rutas naturales que un objeto de ese tipo debería seguir. Así nació su nombre, 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar jamás detectado. A diferencia de Oumuamua o de Borisov, este no solo venía de fuera del sistema solar, sino que parecía tener un propósito. Su masa es colosal, más de 73 billones de libras. Imagina eso, una roca del tamaño de una pequeña ciudad, surcando el vacío a una velocidad que desafía toda lógica gravitacional conocida. Pero hubo algo aún más inquietante. Algunos astrónomos notaron que su movimiento no era del todo natural. Había ligeras variaciones en su curso, casi imperceptibles, como si alguien o algo estuviera ajustando su rumbo. Un objeto tan pesado, viajando tan rápido, y aún así capaz de modificar su trayectoria. ¿Casualidad? ¿O control inteligente? Los observatorios de todo el mundo apuntaron sus instrumentos hacia él. La NASA comenzó a recopilar datos, imágenes, lecturas térmicas y espectrales. Todo parecía indicar que estábamos ante una anomalía interestelar. Pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque justo cuando 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano a Marte, los datos desaparecieron. Sin previo aviso, los flujos de información se detuvieron, y con ellos, las respuestas que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Algo había llegado desde las profundidades del espacio, y alguien en algún lugar no quería que lo viéramos. El momento no pudo ser más sospechoso. Justo cuando 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano a Marte, los sistemas de transmisión de datos de la NASA se apagaron por completo. De un segundo a otro, el flujo de información cesó. Ni una imagen nueva, ni una lectura adicional, ni una sola actualización oficial. El silencio fue absoluto. La explicación oficial llegó rápidamente. Un cierre del gobierno había afectado temporalmente las operaciones de la agencia. Una coincidencia, según ellos. Pero para muchos científicos e investigadores independientes, el momento era, por decirlo suavemente, demasiado perfecto. Un objeto interestelar con comportamiento anómalo, un apagón total de datos y una agencia espacial en silencio justo en el instante más importante de la observación. ¿Realmente fue una casualidad administrativa? ¿O una maniobra para evitar que el público viera algo que no debía ver? El físico teórico Michio Kaku fue uno de los primeros en levantar la voz. En una entrevista, señaló que, si un objeto desafía las leyes físicas conocidas, la ciencia tiene la obligación de analizarlo sin prejuicios, incluso si eso implica aceptar la posibilidad de tecnología extraterrestre. Si algo actúa como si fuera controlado, debemos considerarlo como tal, advirtió. Sus palabras resonaron en toda la comunidad científica, pero no todos estuvieron dispuestos a escucharlas. Algunos investigadores afirmaron que las irregularidades podían deberse a errores en las lecturas o a interferencias magnéticas del propio Marte. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué el sistema de transmisión global de la NASA, redundante y protegido, falló exactamente en ese momento. Durante 72 horas,
El objeto siguió su camino en completo silencio. 3 días en los que ningún telescopio civil recibió datos directos. 3 días en los que el mundo entero dependió de rumores, conjeturas y teorías que iban desde un simple fallo técnico hasta una operación de ocultamiento a gran escala. Cuando los flujos de datos finalmente se restablecieron, 3IATLAS ya se había alejado del planeta rojo. Y lo que más llamó la atención fue lo que no se dijo. No hubo imágenes nuevas, no hubo explicaciones, no hubo respuestas. Solo un informe vago, casi burocrático, asegurando que todo había sido un mal momento técnico. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si lo que la NASA vio en esas horas cambió por completo la forma en que entendemos el cosmos? Puede que ese apagón no haya sido un error, sino una decisión, una orden de silencio para proteger información que todavía no estamos preparados para conocer. A medida que los telescopios del mundo recuperaban la señal de 3I/ATLAS, algo quedó claro. Ese objeto no se comportaba como nada que la ciencia hubiera visto antes. Las lecturas no encajaban, los modelos fallaban y los datos parecían contradecir las propias leyes de la física. Lo que comenzó como un simple cuerpo celeste se transformó en un misterio cósmico que desafiaba toda explicación lógica. Pronto, los investigadores empezaron a documentar una serie de comportamientos extraños, lo que hoy se conoce como las 7 anomalías de 3I/ATLAS. 7 señales que, juntas, podrían reescribir todo lo que entendemos sobre los visitantes interestelares. La primera fue su trayectoria irregular. El objeto parecía cambiar de rumbo levemente, sin influencia gravitacional aparente. Ni Marte, ni el Sol, ni ningún cuerpo cercano podía justificar ese movimiento. Era como si respondiera a algo o a alguien. La segunda anomalía fue térmica. Los sensores detectaron variaciones de temperatura imposibles, picos de calor que no podían provenir de la luz solar. Era como si un núcleo energético interno o un sistema de propulsión estuviera activo. La tercera fue aún más perturbadora: emisiones electromagnéticas pulsadas, señales rítmicas constantes que se repetían cada pocos minutos. Algunos astrónomos las describieron como demasiado ordenadas para ser naturales. La cuarta anomalía fue su brillo cambiante. No reflejaba la luz del Sol de manera uniforme, como haría un cometa o un asteroide. Su resplandor parecía provenir del interior, un brillo que aumentaba y disminuía con un patrón casi mecánico. La quinta fue su frenado mínimo. A pesar de su enorme masa y de atravesar el campo gravitatorio de Marte, su velocidad apenas se redujo. Ningún objeto conocido podría mantener esa estabilidad sin algún tipo de compensación energética. La sexta anomalía fue su estructura visual. Las imágenes captadas antes del apagón mostraban contornos inusuales, superficies planas, ángulos rectos, sombras que no correspondían a un cuerpo rocoso. Era, en apariencia, un objeto con geometría. Y la séptima, quizá la más inquietante de todas, el apagón de datos. Justo cuando las anomalías se volvían más evidentes, toda la transmisión se detuvo, como si el universo hubiera decidido cerrar la cortina en el momento más revelador. Para algunos, estas 7 señales son simples coincidencias, errores de lectura o fenómenos naturales que aún no comprendemos. Pero para otros, entre ellos Michio Kaku, representan algo mucho más profundo. Una advertencia de que no estamos solos y de que algo o alguien está cruzando el espacio con una tecnología miles de años más avanzada que la nuestra. Y si 3I/ATLAS realmente no es una roca, entonces la pregunta no es qué es, sino por qué vino. Tras el apagón, la NASA guardó silencio. No hubo comunicados extensos, ni conferencias, ni explicaciones técnicas que aclararan lo ocurrido. Solo frases breves, cuidadosamente redactadas, donde cada palabra parecía elegida para no decir demasiado. Para muchos, ese silencio fue más revelador que cualquier informe. Los días siguientes, la comunidad científica comenzó a dividirse. Algunos defendían la versión oficial, un simple error de transmisión. Pero otros, como Michio Kaku, no estaban tan seguros. El físico teórico advirtió que, cuando un fenómeno desafía las leyes conocidas, la ciencia no debe esconderlo, sino enfrentarlo. Si 3I/ATLAS realmente se comporta como si tuviera propulsión, debemos al menos considerar la posibilidad de que no sea natural, declaró en una entrevista. Sus palabras, lejos de calmar la situación, encendieron aún más la polémica.
En foros especializados y círculos astronómicos surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué se detuvo la transmisión justo en el momento más crítico? ¿Qué se observó en esas horas que jamás se hizo público? ¿Y por qué, cuando los sistemas volvieron a funcionar, los datos previos al apagón desaparecieron de los servidores principales? Algunos empleados retirados de la NASA, bajo anonimato, aseguraron que no era la primera vez que algo así ocurría. En misiones anteriores, se habían ordenado apagones de datos temporales cuando las lecturas mostraban comportamientos no catalogables. Pero esta vez, decían, el silencio fue más prolongado y más profundo. Mientras tanto, Kaku insistía en un punto clave. El peligro no reside en lo que sabemos, sino en lo que se decide ocultar. Si 3I Atlas porta tecnología alienígena, dijo, podría tratarse de una sonda, una nave exploratoria o incluso una reliquia de una civilización que viaja por el cosmos desde antes de que existiera la Tierra. Y si ese fuera el caso, ocultarlo sería una decisión política, no científica. Lo más inquietante es que, tras su paso por Marte, varios cálculos independientes detectaron un leve cambio en su trayectoria. Un desvío tan sutil que pasó casi desapercibido, pero lo suficiente como para despertar una pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente. ¿Hacia dónde se dirige ahora 3I Atlas? La respuesta oficial fue predecible. Se aleja del sistema solar. Fin del comunicado. Pero sin datos verificables, todo queda en la oscuridad. Un objeto de 73 billones de libras con comportamiento anómalo, viajando a más de 124,000 millas por hora, y nadie puede confirmar su rumbo actual. Quizás no haya nada que temer. O quizás el verdadero peligro no sea el objeto, sino la información que nunca veremos. Porque cuando el conocimiento se convierte en secreto, la ciencia deja de ser ciencia y se transforma en poder. Tal vez 3I Atlas sea solo una roca, o tal vez no. Quizás sea una máquina que viaja entre estrellas, guiada por una inteligencia que apenas podemos imaginar. Lo inquietante no es el objeto, sino el silencio que lo rodea. Cada vez que creemos entender el universo, algo aparece para recordarnos lo contrario. Michio Kaku lo dijo. Si algo desafía las leyes de la física, debemos mirar más de cerca, no apartar la vista. Y quizás eso es justo lo que nos están impidiendo hacer. Porque la historia está llena de secretos disfrazados de coincidencias. Y el mayor peligro no es lo que la NASA calla, sino lo que nosotros dejamos de preguntar. Si te apasionan los misterios que desafían la lógica, suscríbete a los caprichos de la historia y acompáñanos en la búsqueda de las verdades que esperan entre las sombras del cosmos.